La leyenda de los mitos es la continuación de la historia de los hombres. La leyenda del Grial, más que cualquier otro mito de Occidente, ha conservado la magia vigorosa que la distingue como una tradición viva, capaz de conmover tanto la imaginación como el espíritu. Rica en simbolismo, su esencia alberga un secreto que ha alimentado el hechizo místico del Grial durante los últimos 900 años. El proceso alquímico del Grial es el más importante de todos los designios espirituales. Para indagar tal misterio, hemos de irrumpir en un mundo encantado y místico cuya complejidad y belleza parecen extenderse hasta el infinito. La historia del Grial está preñada de sucesos prodigiosos que dejó huellas imborrables en la conciencia colectiva. Es la causa de un fondo real rodeado de un halo mágico que se difundió por medio de tradiciones y leyendas a través de los siglos y que el medioevo recogió de forma extraordinaria, plasmándola en la vida de un ser casi mítico, el rey Arturo. El primer escritor en dar vida a la leyenda fue Godofredo de Monmouth, un clérigo posiblemente de origen galés del siglo XII. Pero tal vez quien contara la historia de forma más admirable fue el francés Chrétien de Troyes en la corte de Felipe de Flandes con sus elegantes versos. Sin Chrétien, el mito del Grial jamás hubiese existido. Destacan también los escritos del siglo XIV de Sir Thomas Malory, llamados La muerte de Arturo. La leyenda de Arturo forma la base del ciclo de romances de la Tabla Redonda, leyendas herméticas tradicionales que son renovación de las fábulas griegas. Alude directamente a la transmisión de los conocimientos científicos antiguos, bajo el velo de ingeniosas ficciones popularizadas por los trovadores galeses y picardos. Más tarde, y dada la popularidad que adquiría el relato, otros autores se añadieron a la lista, intensificando la gloria del mítico rey Arturo, de sus nobles caballeros y del Grial, como fue el caso del poeta alemán Wolfram von Eschenbach, con su Parsifal, obra que sirvió de inspiración a Richard Wagner para su famosa ópera. El Grial y su historia comienzan en tiempos de Jesús de Nazaret, con un hombre santo, José, nacido en Arimatea, aldea situada en la Judea palestina. De joven se trasladó a Jerusalén, donde se dedicó al comercio. Por aquellos tiempos, Jesús predicaba su doctrina y José, impresionado, se convirtió en discípulo suyo. Después de la crucifixión del Maestro, José se hizo cargo de su cuerpo y de la copa en la que la noche anterior Jesús celebrara la última cena con sus discípulos. José continuó celebrando el rito de la Eucaristía con la copa, que más tarde recibió el nombre de Santo Grial. Pasados algunos años, el prefecto romano de la ciudad se enteró de la existencia del cáliz y mandó a apresar a su poseedor. Ignorando el destino que le esperaba, José estaba en un bosque de cedros, acompañado de su buen criado Alan, disponiéndose a celebrar el rito del pan y del vino junto a sus parientes y amigos. De pronto, vieron una gran luz que se acercaba y dirigiéndose a ellos les dijo: «Escuchadme, fieles custodios del Grial. El prefecto de Jerusalén quiere apoderarse de él. Tu casa, José, será sellada y tú corres peligro de ser recluido en una mazmorra. Marchaos rápidamente con el sagrado cáliz y llevadlo al otro lado del mar, hacia poniente». «Pero ni yo ni mi familia conocemos el arte de navegar», respondió José. «Desechad cualquier temor.
porque el Señor quiere salvaros. Llevad con vosotros el santo grial y la mesa de plata, y que os acompañen vuestros familiares. José y Alan fueron a su casa, donde comunicaron la visión a sus familiares y todos desearon partir de inmediato. El numeroso grupo partió hacia las playas de Fenicia ese mismo día. Llevaban consigo el santo grial y un cofre de madera de cedro con incrustaciones de piedras preciosas y una mesa redonda de plata. Esperaron en la playa. El sol mostraba sus últimos rayos mientras desaparecía en el horizonte. De pronto oyeron una poderosa voz que les dijo: «Toma tu manto y ponlo sobre las aguas, José. Ya te indicaré a su tiempo el final del viaje». El manto se extendió y dio cobijo a todos, mientras comenzó a flotar y a alejarse de la costa. Transcurrieron semanas. Por fin, un día, divisaron una costa brumosa. La milagrosa nave se detuvo en la orilla y se escuchó nuevamente la voz que decía: «Viviréis en este país de hoy en adelante. Aquí dejarás el grial y la mesa de plata. Sus moradores no conocen a Dios. Tú predicarás su doctrina». Todos emprendieron la marcha a través del hielo y la nieve. Un crudo invierno se hacía notar en la isla de Britania. Según caminaban, José notó un fuerte estremecimiento, al tiempo que la vara con la que se apoyaba quedó clavada en tierra. De ella brotaron ramas repletas de hojas verdes. Todos quedaron asombrados. La vara había echado raíces en aquella tierra prometida. Poco después se transformó en un gran árbol. José mandó colocar la mesa y el cáliz debajo del árbol y celebraron el primer ágape místico en aquellas tierras desconocidas. Tras una penosa caminata, llegaron al lugar donde residía el rey de aquella comarca, Bordram, y su familia. José les contó de su travesía y del extraño florecimiento de la vara, del grial y de la mesa. Les contó la vida de Jesús, su doctrina, sus milagros, su muerte y su resurrección. El rey, la reina y su hija Nibelé no tardaron en abrazar la fe cristiana y por su influencia también todo el pueblo. El rey cedió a José las tierras donde se encontraba el gran árbol. Se construyó una ermita donde durante siglos se dieron cita los habitantes de Britania. José de Arimatea dejó el grial y la mesa al rey para que lo custodiara y le dijo que habrían de pertenecer al primero que unificara todo el país y se alzara como rey. Britania era, por aquellas épocas, una región castigada por el hambre y la guerra. Hacía tiempo que el Imperio Romano había roto su relación con los pueblos galeses y celtas. Una vez desaparecido el poder de Roma, los britanos se habían desunido y se enzarzaban continuamente en luchas civiles que ocasionaban verdaderas calamidades entre la población. El grial, símbolo del bien, permanecía oculto a la espera de un rey para toda Britania. Entretanto, José predicaba la doctrina del Salvador. De vez en cuando, José volvía a los dominios de Bordram para descansar. El rey siempre le preguntaba: ¿cuándo llegará ese rey único con el que todos soñamos? José callaba, aunque sabía muchas cosas que no podía revelar al rey, como que éste sería derrotado y muerto por otro rey enemigo suyo, que su esposa moriría también y que la princesa Nibelé, tras penoso cautiverio, sería madre de un niño llamado Merlín, que desempeñaría un papel fundamental para la unidad y grandeza de Britania. Este rey, que usurparía las tierras de Bordram, era llamado
Vortigern, denominación que corresponde más a un título que a un nombre, ya que significa jefe supremo. Los britanos, en su arriesgada situación, llevaban muchos años sometidos a los ataques extranjeros. Los irlandeses por el oeste, los pictos desde lo que hoy es Escocia y los sajones, antepasados de los ingleses, desde el otro lado del Mar del Norte. Poco antes del final del período romano, unos cuantos sajones, anglos, jutos y tribus de origen germánico se habían establecido en la isla. Eran bárbaros, a los que se les daban tierras y medios de sustento a cambio de repeler el ataque de otros bárbaros. Vortigern había autorizado estos asentamientos que con el tiempo resultaron ser muchos más de los que los britanos podían mantener. Estos bárbaros se levantaron en armas, atacando y saqueando a lo largo y ancho del país y penetraron en muchas zonas del imperio. En un lugar y otro de Britania, la guerra se alargó durante años. El progresivo fracaso de los britanos frente a ese avance convirtió la mayor parte del país en Inglaterra, la tierra de los anglos. El rey Vortigern lanzó un gran ataque contra Bordram, pues conocía la existencia del Grial y de la Mesa y había prometido un espléndido botín para las tribus armadas que le acompañaban. Bordram y la reina fueron asesinados y la princesa hecha prisionera. José de Arimatea, Alan y algunos de sus familiares desaparecieron misteriosamente. El Grial y la Mesa de Plata no pudieron ser hallados. De esta manera, Songbird, consejero del rey Vortigern, supuso que Nibelés sabría dónde se encontraban tan preciados tesoros y la interrogó inútilmente hasta que apareció Tolem, hijo de Songbird, un muchacho de buen corazón que desaprobaba las crueldades de Vortigern. Tolem supo más tarde que el triunfo del rey Vortigern se apoyaba en la traición y que los reyes vencidos no murieron en combate, sino asesinados, por lo que se dispuso a salvar a la muchacha. Ambos huyeron y cabalgaron durante horas. En el camino se apareció ante ellos un anciano venerable, que Nibelés reconoció al instante. Era José de Arimatea. Este les acogió en su cabaña y le habló a Tolem sobre Jesús y su obra. Tiempo después, los jóvenes se casaron y al cabo de un año tuvieron un hijo, al que llamaron Merlín. Merlín nació con poderes sobrehumanos. Era un gran vidente, por lo que poseía el don de la profecía. Se dice de él que fue el responsable de la construcción de Stonehenge, que anteriormente estaba emplazada en Irlanda, pero que él desmontó y volvió a erigir en la llanura de Salisbury. Entretanto, en Britania, las luchas por el poder se sucedían. En este sombrío panorama, el cristianismo había germinado ya en muchas comarcas y el Santo Grial y la Mesa de Plata se convertían en símbolos de la fe. Habían transcurrido los años. José y los padres de Merlín ya no estaban en este mundo. Solo quedaba Alan como fiel custodio del Grial. Alan representa aquí la tradición esotérica, fiel sirviente, encargada de transmitir las verdades de la ciencia y los misterios de la vida y de la muerte, que comunica a Merlín a su debido tiempo. Alan revela a Merlín que pronto conocería al padre del futuro rey de Britania. Ambos se dirigen al valle de Glastonbury y allí, a la sombra del árbol, que ahora estaba seco y que un día floreció de la vara de José, se detiene un jinete y pregunta si conocen a José de Arimatea. Al instante el árbol floreció nuevamente ante los maravillados ojos de los presentes. Alan preguntó su nombre. «Me llamo Uther Pendragón», respondió el jinete.
José de Arimatea me citó en este lugar para algo muy importante. Alan reveló a Uther la muerte de José y que tendría la misión de luchar contra Vortigern y liberar al pueblo de su tiranía. Y así sucedió. Uther juntó los dos señoríos, aunque siempre se mantenía en lucha contra otros invasores. Pero, ¿cuándo sucedieron estos hechos? Obviamente debemos encontrarnos en los primeros siglos del cristianismo, y aunque existen algunas referencias históricas, gracias a los hallazgos arqueológicos encontrados de la Edad de Hierro, la leyenda artúrica adopta su forma más conocida en los poemas épicos escritos durante finales del siglo XII y principios del XIII. Esto significa que, basados en las antiguas tradiciones orales sobre la existencia de un caudillo real, los poetas trasladaron la escena a algunos siglos anteriores, posiblemente al siglo V, dotándola además de referencias de su época. Hay que tener en cuenta que dichas tradiciones están narradas por poetas y no por historiadores. Lo importante para los bardos celtas y anglos era revivir la gloria pasada adaptándola al presente. Así, la Britania de Arturo absorbe los elementos anteriores, tanto reales como ficticios, y los transfigura en una nueva creación. En Pascua, el rey Uther celebró un banquete en Londres. Entre los invitados se encontraba Gorlois, duque de Cornualles, y su bella esposa, Igraine de Valtrap. Uther se siente fuertemente atraído hacia ella, hecho este que ofende al duque, por lo que se retira a su castillo, de Tintagel. El rey Uther considera este acto como un insulto y rodea el castillo con sus tropas. Como era una fortaleza impenetrable, Merlín, ante el reclamo de su rey, transforma a este en el propio duque y así puede entrar sin resistencia. Ya dentro de la fortaleza, Uther pasa la noche con Igraine y engendran a un niño que se llamaría Arturo. Como Gorlois había caído en la batalla, Uther puede volver a adoptar su apariencia verdadera y convertir a Igraine en su reina. Merlín comprendió que si Uther tenía un heredero, los reyes enemigos intentarían asesinarle, por lo que aún antes de su nacimiento le pidió la custodia del niño. Merlín entregó a Uther la copa sacra y éste, antes de morir, confió el cáliz al rey Leodegrance. Cuando Arturo nació, Merlín se llevó al niño a la fortaleza de Sir Héctor de Aland, quien tenía un hijo llamado Kay. Este se comprometió a cuidar y hacer de Arturo un caballero. Es aquí donde Merlín, el gurú interior, el verdadero mago y consejero, toma un papel preponderante, ya que prepara el camino de Arturo hacia el trono de Britania. Este paralelismo lo vemos también en el Mahabharata hindú, cuando Krishna se convierte en el guía de Arjuna, preparándole el camino hacia la autorrealización. Cuando Arturo tiene la edad suficiente para el cargo, Merlín comprueba su legitimidad sometiéndole a la prueba de la espada clavada en la piedra y que solo el rey auténtico sería capaz de arrancar. Merlín visita al obispo de Londres y le expone un plan para acabar con las guerras. 10 días antes de la Navidad, el obispo, siguiendo las recomendaciones de Merlín, ordena a todos los nobles de poner las armas bajo pena de excomunión. La víspera de Navidad se congregaron todos los nobles en el claustro de la catedral y vieron una enorme espada clavada en un yunque que reposaba sobre una piedra cuadrada de mármol bermejo. El pomo estaba incrustado de piedras preciosas y en la hoja tenía grabada la inscripción: «Solo será rey de Britania quien arranque la espada de la roca». Instados por Merlín y el obispo, todos los presentes aceptaron someterse a la prueba de la espada y respetar como soberano a quien la arrancara.
Así participaron todos los nobles, pero nadie fue capaz de sacarla de su envoltorio de piedra. Ante tal panorama, todos los presentes decidieron organizar un torneo con diferentes pruebas el día de Año Nuevo, y Kay, el supuesto hermano de Arturo, se dio cuenta de que su espada se había quedado en su casa, en las afueras de Londres. Sir Héctor pidió a Arturo que fuese en busca de la espada. Este cabalgó, pero la casa estaba cerrada. De regreso recordó que la gente hablaba de una espada clavada en una piedra en la catedral, y aunque ignorante de su significado y pensando en el desdichado Kay, Arturo se dirigió al claustro, tiró suavemente de la empuñadura y sacó la espada. Se la entregó a Kay. Merlín vio la espada en sus manos y le explicó que pertenecía al futuro rey de Britania. Sir Héctor se unió al grupo y vio que había llegado el momento tan anhelado. Pidieron a Arturo que devolviera la espada a su sitio y convocaron nuevamente a los nobles, quienes por segunda vez intentaron en vano sacar la espada de la piedra. Sir Héctor pidió al desconcertado Arturo que lo intentara. La espada salió suavemente de la roca y al ir a entregársela a su padre, éste, rechazándola, se arrodilló, saludó al nuevo rey y le contó su verdadero origen. No todos los presentes aceptaron al joven Arturo como su rey y afirmaron que las armas tendrían la última palabra. En realidad, Arturo era llamado el rey de las 12 espadas. Esto se debe a que la espada arrancada del yunque no era aún el arma maravillosa con la que conquistaría Britania. En cierta ocasión, Arturo y Merlín cabalgaban cerca de un lago. Merlín hizo una invocación y súbitamente surgió un brazo que sujetaba una espada. Luego emergió una mujer. Era una de las damas del lago, quien se encaminó hacia ellos por encima de las aguas y entregó la espada a Arturo. Este vio la inscripción en la hoja que decía Excalibur. La dama regresó al fondo del lago. La sacerdotisa del lago eran 9. Aquí el número hace referencia a la 9ª esfera. La espada, expresión alquímica del fuego, siempre sale del agua, de la misma forma que el azufre es extraído del mercurio. Luego Merlín preguntó a Arturo si le gustaba más la espada o la vaina. Arturo respondió que la espada, pero Merlín le advirtió que la vaina, símbolo del alma, valía 10 veces más que la espada, pues el cuero con que estaba hecha poseía virtudes mágicas. La espada arrancada del yunque da la realeza, y Excalibur la victoria y la invulnerabilidad, pero ambas han de fundirse en una sola, Excalibur. Aconsejado por Sir Héctor y Merlín, Arturo emprendió la marcha por los pueblos cercanos a Londres en busca de nuevas tropas. Pasó el tiempo y logró reunir miles de hombres, entre los que se encontraban 2 reyes poderosos, Pan de Benwick, padre de Lanzarote del Lago, y Bons de Gaula, quienes tenían su reino cruzando las aguas. Estos 2 personajes hacen referencia a los principios activos del compuesto, azufre y mercurio, ya que actúan desde el comienzo y forman la base de futuras conquistas. Durante más de 3 años, Arturo luchó en los campos de batalla, en donde llegaron a guerrear 100.000 hombres de ambos bandos. Sucedió entonces que Merlín advirtió al rey Arturo sobre la guerra que el rey Reims de Gales hacía contra el rey Leodegrance, hombre de gran valor y por quien Arturo sentía gran aprecio. Así fue que Arturo y los reyes Ban y Bons partieron con 20.000 hombres para defender las tierras de Leodegrance y su castillo de Pintael, y allí vencieron al rey Reims. Arturo vio por primera vez a Ginebra,
hija de Leo de Grans, y prendado de su belleza, la pidió en matrimonio. Ahora el castillo de Pintael pertenecía a Arturo, mas éste decidió construir uno nuevo, al que llamó Camelot. El mito de Arturo es el de aquellos que luchan por su autorrealización. Cada victoria hace referencia a distintos procesos alquímicos por medio de sus personajes. Camelot es la morada celestial, la ciudad de Sion, las dimensiones superiores. En cierta ocasión, Arturo se topó con un caballero en un sendero demasiado estrecho para el paso de ambos. Discutieron sobre quién debía pasar y ninguno cedió. Las armas se cruzaron en un duelo muy igualado. Entretanto eran observados por algunos hombres armados. El oficial al mando les gritó: «Declarad vuestro nombre y condición». En aquella época, por razones de honor, dicha petición obligaba a una respuesta inmediata. «Soy Arturo Pendragón, rey de Britania. Soy Lanzarote del Lago, humilde servidor del rey Arturo». Lanzarote, llamado el mejor caballero, quedó atónito al saber que estaba luchando contra el mismo rey a quien venía a servir. El oficial ordenó atacar, pero los jóvenes se defendieron y tras herir a algunos de ellos, pusieron en fuga al resto. Fue así como Lanzarote conoció a su rey. Arturo estaba ya en disposición de merecer el cáliz y por mandamiento de Merlín se construyó una enorme mesa redonda de roble en la que se sentarían los caballeros elegidos por el rey. El día de la inauguración del castillo de Camelot y en medio de una gran ceremonia, Arturo mostró a todos los nobles asistentes el Santo Grial y la mesa, y allí mismo fundó la Hermandad de la Mesa Redonda, cuyos fines era proteger al desvalido y defender la justicia y el bien en Britania. La mesa redonda cumple un papel preponderante en el mito artúrico. El hecho de que sea redonda deja entrever que nadie está a la cabeza y que todos son iguales en importancia. Significa también aquello que no tiene principio ni fin. Simboliza la Tierra, los planetas, las estrellas y las esferas. Es, en definitiva, un compendio del universo. Tiene, además, una estrecha relación con la última cena de Cristo y sus apóstoles. Tanto los discípulos como los principales caballeros eran 12. De esta forma se establecía una vinculación tangible entre su orden de caballería y los discípulos de Cristo, entre caballería y religión. Representa además que Arturo, el alma humana, desposado con Ginebra, el alma divina, dispone de las 12 facultades, es decir, de los 7 chakras que conceden poderes extrasensoriales unidos a los 5 sentidos que han sido alimentados por sus correspondientes éteres en los cuerpos superiores, los cuales dan plena idoneidad para la investigación en todos los mundos de conciencia cósmica. 12 eran también los trabajos que Hércules hubo de realizar antes de alcanzar el Olimpo. 12 eran también las torres que los caballeros templarios levantaban en sus castillos y que recuerdan además los 12 meses del año y los 12 signos zodiacales que recorren el sol, arquetipo del fuego vivo. Con una incorporación tardía, y para ampliar más esta relación cósmica, el rey Arturo incorporó a otros 12 caballeros, y que en un total de 24 hacen una clara alusión a las fuerzas siempre activas y presentes de los 24 ancianos del Apocalipsis. Estos eran Galahad, Lanzarote del Lago, Gawain, Perceval, Lionel, Tristán de Gales, Gareth, Bedevere, Bluebeard, Lacotemail, Lucan, Plomid, Lamorak, Born, Seifer, Peles, Kay, Héctor, Dagonet,
de Gore, Brumaire, Livius, Alimor y Mordred. No se trata de manifestar ideas contradictorias, sino de ampliar el mundo perfecto que rodea a Cristo. En la mesa redonda no podía faltar el Santo Grial, el eje del drama. Fue José de Arimatea quien recogió en el cáliz parte de la sagrada sangre. Esta sangre no es más que el fruto de un trabajo paciente y difícil. Símbolo del fuego transmutado, la sangre del Redentor confiere a la copa sacra poderes extraordinarios. Esta copa fue, según se dice, tallada por ángeles de una esmeralda desprendida de la frente de Lucifer en el momento de su caída y que guarda una estrecha relación con la materia prima de la gran obra, la cual es llamada tabla de esmeralda por su tonalidad verde, así como con el tercer ojo o urná de Shiva en Oriente. En Grecia los misterios se celebraban en una copa llamada Kratarion, de Kra, poder, fuerza, y de allí Gra o Graal. En la mitología germana es Titurel quien eleva un templo al Santo Grial en Montsalvat, o Monte de la Salvación, y confía su custodia a 12 caballeros templarios. No hay duda de que el Graal es el más alto misterio de la caballería mística, es el velo del fuego creador, el dios oculto en la palabra Inri. Cuando Titurel, al igual que Arturo, edifica el templo, es para que arda allí el mismo fuego sagrado de las vestales, de los masdeos y hasta de los hebreos que mantenían un fuego perpetuo en el templo de Jerusalén. Es el mismo vaso pirógeno o fuego de los parsis y que los egipcios representaban como atributo del dios Serapis. Era en ese vaso llamado Gardal donde los sacerdotes conservaban el fuego material, así como las sacerdotisas de Ptah conservaban el fuego espiritual. Es la copa con la que se celebra el sacrificio místico del pan y del vino, del fuego o espíritu encarnado en la materia, que por su unión producen la vida. Las bodas de Arturo y Ginebra se celebraron con gran pompa, y esto es apenas normal, ya que Ginebra, la eterna dama, la reina de los Ginas, es el alma espíritu, el Budi, quien exige siempre los más grandes sacrificios de su consorte, el alma humana o manas superior. Transcurrió el tiempo y un hecho relevante sucedería a continuación. La mujer del rey Lot de Orkney vino a Camelot en embajada. Arturo se sintió atraído por ella y concibieron un hijo que se llamaría Mordred. Esta mujer era Morgana y era hermanastra de Arturo, ya que era hija de la reina Igraine y de su primer esposo, el duque de Tintagel, y aunque Arturo no lo sabía, había incurrido en gran pecado. Más tarde, Merlín le advertía que ese niño provocaría la caída de su reino. Este hecho provocó que el Grial pasara a manos del rey Peles. Cuando el rey Uther Pendragon se casó con Igraine, la pequeña Morgana fue apartada del reino y aprendió las artes de la magia. Morgana había jurado vengar la afrenta sufrida por su madre y la muerte de su padre en Arturo. Este hecho es notorio, ya que Morgana alegoriza el pecado y Mordred el resultado de tal acción. Entretanto, el rey Arturo nombraba caballeros a los más valientes hombres de armas. Aunque eran 12 los que formaban la mesa redonda, el rey contaba con 140 caballeros que dirigían su ejército y era la envidia de los reinos enemigos. Como quiera que la Britania, gobernada por Arturo, soportaba constantes invasiones de los pictos, sajones, escotos y otras tribus, los caballeros de la mesa redonda estaban siempre defendiendo la unión del reino e iban en pos de grandes aventuras. Fue con esos caballeros que Arturo conquistó 7 reinos, que en su aspecto esotérico hacen referencia a los 7 centros de poder del hombre y a las 7 dimensiones fundamentales del universo.
Aluden también a la conquista alquímica y sus 7 planetas correspondientes. Cada uno de los caballeros, la alusión de sus nombres y las gestas que llevan a cabo suponen diferentes conquistas en el terreno alquímico. Entre incontables hazañas, Lanzarote rescata a una dama que estaba prisionera en una torre desde hacía años. Aquí se hace referencia al mercurio, que Lanzarote libera a fin de generar un nuevo cuerpo. Pero para que esto suceda, según el régimen propio de la piedra, es menester que el mercurio primario deje de existir. Esta es la razón por la que los habitantes del lugar ruegan a Lanzarote que les liberes de una serpiente dragón que estaba encerrada en una tumba. Cuando el caballero llegó, vio escritas sobre la tumba letras de oro que decían así: aquí vendrá un leopardo de sangre de reyes y matará a esta serpiente. Y este leopardo engendrará un león en este país, el cual león sobrepujará a todos los otros caballeros. Lanzarote es la imagen del fuego primario que debe regenerarse en un nuevo cuerpo. Azufre y mercurio deben pasar por sucesivas transformaciones. Fue así que Sir Lanzarote levantó la tumba y salió de allí un enorme dragón serpiente. Luchó con él mucho rato y a la postre, con gran trabajo, lo mató. La joven agradecida le presentó a su padre, el rey Peles, y cuando entraron en el castillo para tomar una comida, una blanca paloma llegó a la ventana. En su pico traía un pequeño incensario de oro y despidiendo un aroma como si todas las fragancias del mundo estuvieran allí reunidas. Luego vino una doncella muy hermosa llevando un vaso de oro entre sus manos, ante el cual el rey se arrodilló muy devotamente. «Oh Jesús», dijo Sir Lanzarote, «¿qué puede significar esto?» «Esto», dijo el rey, «es el más rico objeto que ningún hombre pueda tener, y cuando este objeto se vaya, la mesa redonda se quebrará. Y sabe bien que este es el Santo Grial». Mucho deseaba el rey que Sir Lanzarote yaciese con su hija llamada Elaine, pues sabía bien que engendraría un hijo que se llamaría Galahad, por quien todo el país sería sacado de peligro y por él revelado el misterio del Grial. Lanzarote fue invitado a pernoctar en el castillo de Caso, propiedad del rey Peles. Allí fue recibido y agasajado por los sirvientes. La joven Elaine le esperaba en una recámara por requerimiento de su padre. Entretanto, fue dada a Lanzarote una copa de vino que contenía una poción mágica y se sintió tan ardiente y deseoso que sin dilación se dirigió a la recámara y allí engendró a Galahad. La creación y continuidad de un nuevo fuego está en la figura de Galahad, quien más tarde ocuparía la llamada silla peligrosa de la mesa redonda. Galahad fue educado por el rey Peles, que era descendiente de José de Arimatea. Nos detendremos un instante para señalar que fue José, cuyo nombre deriva de la raíz hebrea Ges, el fuego, quien vio crecer un enorme árbol brotado de su vara en el valle de Glastonbury. Ese árbol verde y frondoso no es otro que el roble. En términos alquímicos, se identifica al roble como el sujeto de la obra, materia primera que ofrece su madera para la construcción del tonel donde el vino o fuego debe fermentar. Aquí el rey Peles, por su parentesco, no es más que la continuación de ese fuego, por lo que ambos, patriarca y rey, químicamente hablando, no son más que uno. Un día antes de la fiesta de Pentecostés, todos los caballeros se encontraban en Camelot. Vino allí una hermosa doncella y reclamó de Sir Lanzarote el hacer caballero a un joven.
Este accedió y se internaron en un espeso bosque de las cercanías, donde posteriormente llegaron a una abadía. 12 monjas acompañadas por su abadesa trajeron a un joven tan hermoso y gallardo que Lanzarote pensó que no habría otro como él. El día de Pentecostés le hizo caballero, aunque no supo que se trataba de su hijo. Lanzarote propuso al joven que le acompañara a Camelot, pero éste le dijo que no era aún el momento. Al llegar al castillo, Sir Lanzarote se unió a los otros caballeros, al rey y a la reina, quienes regresaban del servicio de misa. Al ver la mesa redonda, descubrieron con asombro que en las sillas habían aparecido grabadas letras de oro que decían: «Aquí ha de sentarse» y «Debe sentarse aquí», etc., hasta que llegaron a la silla peligrosa donde se podía leer: «Cumplidos 445 inviernos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, será ocupada esta silla». Todos quedaron maravillados, no solo por el prodigio, sino además porque ese era el año en curso. En ese momento entró un escudero que había visto una piedra cuadrada de mármol bermejo, la piedra filosofal, que tenía una espada clavada y que flotaba en el río cercano al castillo. Bajaron todos al lugar y vieron que tal espada tenía el pomo recubierto de piedras preciosas y con letras de oro grabada esta frase: «Ningún hombre me saque de aquí, sino aquel a cuyo costado debo colgar, que será el mejor caballero del mundo». Cuando el rey Arturo leyó la frase, ofreció a Lanzarote el sacar la espada de la piedra, pero éste le respondió que no era su espada y que quien osara sacarla sin ser el elegido recibiría una herida de la que tardaría mucho tiempo en sanar, y vaticinó que ese mismo día comenzarían las aventuras en la búsqueda del Santo Grial. Todos regresaron al castillo y cada cual se sentó en la silla que le correspondía, y solo quedó vacía la silla peligrosa. En la última cena que Cristo celebró con sus apóstoles, también se encontraba el asiento peligroso de Judas. Solo el elegido, el más alto discípulo, puede utilizarlo, aquel que ha de pasar por la última y más importante prueba, la iniciación de Judas. Entretanto, vino un anciano vestido todo de blanco, quien traía a un joven de la mano, con armadura bermeja y sin espada en la vaina. El día de Pentecostés, Cristo apareció con semblanza de fuego, y Sir Galahad con armadura roja, el color del fuego por excelencia. El joven saludó a todos diciendo: «La paz sea con vosotros». Y luego el anciano le presentó, asegurando que era de la estirpe de reyes y del linaje de José de Arimatea, es decir, del fuego secreto, y le sentó en la silla peligrosa, en la que decía también: «Este es el sitio de Galahad, el alto príncipe». Entonces dijo Arturo: «Señor, sed bienvenido, pues moveréis a muchos buenos caballeros a la demanda del Santo Grial y acabaréis lo que jamás pudo llevar a término ningún caballero». Entonces el rey tomó de la mano a Sir Galahad y lo condujo hasta el río y le mostró la piedra con la espada. «Sabed», dijo Arturo, «que ningún otro ha sido capaz de arrancar esta espada de la piedra». «Señor», respondió Galahad, «esta no es ninguna maravilla, pues no es de ellos, sino mía». Sacó suavemente la espada de la piedra y dijo: «Ahora está mejor que estaba antes, y con ella sanaré de su vieja herida a mi abuelo, el rey Peles». Aquí, una vez más, el disolvente representado en la espada
anuncia la recrudescencia del oro. Por este término, los viejos autores designan el rejuvenecimiento del rey, o fuego, y en este caso la curación del descendiente de José, ya que recrudecer significa volver al estado primitivo. Al ver todos los prodigios acaecidos ese día, el rey Arturo comprendió que era el momento de iniciar a sus caballeros en la búsqueda del Santo Grial. Luego se encaminaron a Camelot y después de asistir a la celebración de la misa de Pentecostés, todos los nobles cenaron y fueron a sus respectivos sitios en la mesa redonda. Y al punto oyeron un estruendo como de un trueno y en medio del estallido entró un rayo de sol 7 veces más claro que el día y fueron todos iluminados por la gracia del Espíritu Santo y se miraban atónitos y sin decir palabra unos a otros y eran más hermosos de lo que nunca fueron antes. Entonces entró en la sala el Santo Grial, cubierto por una tela de seda blanca con bordados en oro, pero ninguno pudo verlo ni quien lo llevaba. Todo el lugar se llenó de exquisitos aromas y una vez que hubo recorrido toda la sala, el cáliz desapareció, aunque nadie se atrevió a hablar. Arturo dio gracias a Jesucristo por tal visión e inmediatamente Sir Gawain hizo voto de encontrar la copa santa y descubrir sus secretos, a lo que se unieron los demás caballeros. Al día siguiente, todos partieron por diferentes caminos. Sir Galahad partió con una armadura bermeja excelente, con la espada que había arrancado de la piedra, con una lanza, pero sin escudo. Aconteció entonces que de camino se encontró con Sir Uwain, y éste le contó cómo había un escudo blanco con una cruz roja con propiedades mágicas que había pertenecido a José de Arimatea y que colgaba de un árbol cerca de una abadía y del cual se decía que solo podría llevarlo el elegido. Sir Uwain intentó utilizar el escudo, pero al enfrentarse en duelo a un caballero de blanco que era el custodio de dicho escudo, salió tan mal que casi pierde la vida. Sir Galahad tomó el escudo y se dispuso a luchar, pero el caballero de blanco le dijo que era suyo y le contó que la cruz del escudo había sido hecha por José con su propia sangre. La figura del escudo, del griego aspis, significa abrigo, protección, defensa. Por otro lado, la lanza, en griego, logni, suerte, hado, destino, es el arma con que se da el estoque. Del griego, diálipsis, separación. La lanza y el escudo son las mejores armas que puede utilizar el caballero experto y que le aseguran la posesión de la corona. La cruz es el jeroglífico alquímico del crisol, en donde la materia prima sufre la pasión de Cristo a fin de resucitar posteriormente. Para los alquimistas, la cruz tiene por resultado la preparación de la piedra, la misma sobre la que Cristo edificara su iglesia. La cruz es el signo inefable del Espíritu y de la luz encarnados en la frase «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás, y que fuera más tarde el emblema que ostentaron los caballeros templarios nacidos de las órdenes cistercienses. Galahad, protegido por sus magníficas armas, llega al castillo de las doncellas, a orillas del río Severn, al oeste de Gran Bretaña, y allí derrota a los 7 caballeros que tenían esclavizado el castillo y libera a las doncellas encerradas. Estos 7 caballeros son los 7 pecados capitales. El oeste es el punto donde el sol se pone,
la oscuridad, la muerte y las 7 doncellas son las virtudes que el fuego libera. Fue así que Sir Galahad y los otros caballeros continuaron la búsqueda del Santo Grial, entre los que se encontraba uno de los más valientes, Sir Perceval de Gales. La historia de Perceval está muy unida a la de Galahad y por ende al Grial. Después de jurar la búsqueda del Grial y partir de Camelot, la primera aventura de Perceval se centra en un bosque de las cercanías por el cual corría un río, normalmente de aguas poco profundas, que el joven Perceval quiso cruzar. Pero ese día su caballo estuvo a punto de tirarlo cuando las aguas subieron su cauce de forma imprevista y repentina. Sintió temor de cruzar esas aguas e hizo la señal de la cruz en su frente. Entonces sintió cómo un demonio se sacudía por encima suyo y se arrojaba a las aguas, que entonces parecían hervir. El demonio quería llevarlo a perdición, pero Perceval rogó durante toda la noche a Jesucristo para que le ayudara. Ya de mañana, siguió por un valle y vio a una serpiente prender a un león joven por el cuello y detrás un gran león rugiendo tras ellos. Al ver estos hechos maravillosos, se decidió a prestar ayuda al león y mató a la serpiente. El viejo león se acercó a él mansamente. Perceval le acarició el lomo y dio gracias a Dios por la compañía de aquella bestia. Esa noche tuvo un sueño en el que vio a 2 damas, una que cabalgaba sobre un león y otra sobre una serpiente, la cual le pidió que fuese su caballero, mas éste se negó. La dama le dijo entonces que debería luchar con el caballero más fuerte del mundo. Al despertar, vio a un anciano en una barca, quien interpretó su visión y le advirtió que en esa lucha demostraría ser digno miembro de la mesa redonda. Perceval es la esencia, el Buddhata es Pistis Sophia. Perceval o Parsifal es el Fal Parsi, esa porción del fuego crístico que desde el comienzo y por medio de la Santa Cruz elimina los demonios tentadores que hacen que el agua sexual hierva de pasión. Solo Pistis Sophia, anhelando el Grial, es capaz de distinguir entre la serpiente que se arrastra y el león que es Cristo, lucha que mantienen en el bosque de la alquimia. Así, más tarde, se llegó a él una mujer que le ofreció manjares y descanso en su tienda. Perceval aceptó, tomó vino y se sintió tan atraído por esa dama que quiso amarla allí mismo, y una vez en el lecho con ella, vio el pomo de su espada desnuda que tenía una cruz bermeja incrustada. Al instante reaccionó, se santiguó en la frente y todo se transformó en humo maloliente y denso. Tengamos en cuenta que es precisamente en la frente donde se encuentra el Ajna Chakra, ese ojo mágico con el que se puede ver toda la fascinación del mundo. Arrepentido, se hirió en el muslo con su espada y rogó a Jesucristo que le perdonase, y en su desdicha dijo: «Cuán cerca estuve de perderme y de perder lo que jamás habría vuelto a tener, que es mi virginidad, pues nunca más se puede recobrar después que se ha perdido». Dice el Apocalipsis de San Juan que vio a un jinete que tenía una cinta alrededor del muslo que tenía la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa cinta está a la altura del sexo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue así como Perceval se liberó del demonio de la lujuria, cruzó luego las aguas y continuó la búsqueda del Grial. Más adelante llega a una ciudad sitiada,
Los lugareños le ofrecen albergue, aunque penosamente pueden resistir un día más. Allí conoce Perceval a su amor, la joven y bella reina Blancaflor, quien se presenta como una alegoría de los cambios del mercurio, ya que la joven, dice Cretien de Troyes, tiene la piel más blanca que el más blanco cristal, su pelo más negro que el azabache, y colorean sus mejillas 2 puntos más rojo que lo más rojo que existe. Estos colores, que designan las permutaciones del mercurio, van en número de 3 y siguen un orden invariable, del negro al rojo, pasando por el blanco, y están representados por el cuervo, la paloma y el faisán. Pero un viejo adagio dice que natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos, lo que equivale a decir que al no actuar bruscamente se manifiestan en la redoma muchos otros colores intermedios que aparecen entre los principales. Perceval yació abrazado castamente con Blancaflor. Al día siguiente se enfrentó y venció a Clamadeo y a sus 20 caballeros. En esa tierra todo cambió y a partir de entonces reinó una paz duradera. Pero el joven caballero se va para continuar con la búsqueda del Grial y promete a su amada Blancaflor que regresará. Perceval cabalga y pide asilo a 2 pescadores que vio en un lago. Estos le llevan a un fabuloso castillo donde le recibe el anfitrión, que era uno de esos pescadores y el rey de aquel lugar. Este, estando en su trono, se excusa por no poder levantarse, y aunque Perceval siente curiosidad, no pregunta el por qué. Estamos en el castillo del Grial, que es invisible para todos, salvo para los dignos. Rey y caballero conversan animadamente y el rey obsequia a Perceval una espada. En eso entra un paje con una lanza de cuya punta mana una gota de sangre. Aparecen entonces otros 2 pajes con candelabros, una doncella con un grial de oro puro adornado con joyas y luego otra con una fuente de plata labrada. Por temor a ofender, Perceval no pregunta qué significa todo aquello, aunque ha visto los 4 objetos sagrados. El rey se retira a descansar, y también lo hace Perceval. Al despertar, ve que el castillo ha desaparecido, se viste su armadura y cabalga. Después ve a una doncella que le interroga acerca del castillo y si vio los objetos sagrados. Perceval responde que sí, pero que no preguntó qué significaban. La doncella le advierte que de haberlo hecho el rey habría sanado y que todo aquello era el resultado de haber abandonado a su madre. Esos 4 objetos sagrados tienen su origen en las fuentes celtas de Gran Bretaña e Irlanda. Son los 4 tesoros de los Tuatha de Danann. Estos objetos están íntimamente vinculados al fuego representado por la sangre, sustancia que parte como motivo central del Grial. La sangre de Cristo está en los objetos sagrados. Es ese fuego acuoso, virtud de los bautismos, que fue descrito por San Juan en el Evangelio cuando dijo: «Yo os bautizo en agua, pero detrás mío viene otro que os bautizará con fuego que no se apaga». Cristo empuña la espada de doble filo, emblema del fuego. El Grial contiene la sangre del Salvador. De la lanza mana la gota de sangre y la patena que cubre el cáliz es la misma bandeja de plata que sostenía la cabeza de Juan y que por su forma circular obedece al concepto primario de la mesa redonda.
La iniciación solo puede ser conquistada con el corazón y a través del desarrollo del fuego instalado en la conciencia. Esta es la razón por la que los otros caballeros de la mesa redonda, aunque lo intentan, no pueden conseguirlo. Tal es el caso de Sir Gawain. Este desfallece en el intento, cansado y desanimado reniega de la búsqueda, hasta que llega a una ermita donde tiene un sueño revelador que no logra comprender. En su visión, Gawain ve en una verde pradera a 150 toros negros, otro con una mancha y 2 blancos que pastaban cerca de un pesebre. Los 150 toros negros cansados se retiran y se quedan los otros 3. Estos toros que se retiran son los caballeros impuros que abandonan la búsqueda del grial. El pesebre es la mesa redonda y el prado verde representa la humildad y la paciencia. El toro que lleva la mancha representa a aquel que, habiendo pecado, se arrepiente de corazón. No olvidemos que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que viven allí. Este representa a Sir Bors, quien después de haber pecado se mantuvo siempre puro. Los 2 toros blancos son Sir Galahad y Sir Perceval, el fuego nuevo que aviva a la conciencia, los cuales pastan con paciencia y humildad, virtudes necesarias que no tiene Sir Gawain, que representa la mente inferior, siempre incrédula, impaciente y orgullosa. Son incontables las aventuras que los diversos caballeros vivieron en la demanda del grial, pero solo 3 lograron encontrarlo: Galahad, Perceval y Bors. Recordemos que también son 3 las materias básicas en la fabricación de la piedra: sal, azufre y mercurio. 3 son también los procesos de cocción necesarios. 3 son las montañas simbólicas en la iniciación, etc. Es normal que sean 3 los caballeros que participan en la experiencia póstuma del grial, los cuales se reunieron en el castillo de Carbonek, donde vivía el rey Peles, y allí tuvieron la gran visión. Llegaron a una sala y vieron ángeles bajar del cielo, algunos con cirios, uno con una toalla, otro portaba una lanza que sangraba y otro traía la copa santa. Cuando todo fue dispuesto para la misa y elevado el cáliz, vino una figura con semblanza de niño cuyo rostro era como el fuego y se metió en el pan, y el pan en el grial. Al punto se arrodillaron y del interior del cáliz emergió una figura de hombre que tenía todas las llagas de Cristo y todas sangraban, y dijo: «Siervos míos, habéis salido de la vida mortal y entrado en la espiritual. Ya no me ocultaré más a vosotros, sino que veréis mis cosas ocultas y mis secretos. Recibid ahora este alimento que tanto habéis buscado». Ese alimento es el mismo maná con que fueron alimentados los israelitas en el desierto de la iniciación. La combinación del pan y del vino, del azufre y del mercurio, que es el misterio de la transustanciación. Después del ágape místico, el grial fue entregado a Galahad, quien hubo de partir hacia Sarras con Perceval y Bors y portar también la lanza que sangraba, pues en ese día el grial debía abandonar las tierras de Logres, ya que la gente era inclinada al mal. Al llegar a Sarras, fueron hechos prisioneros en una mazmorra, aunque alimentados secretamente por el grial. Al término del año, el rey de Sarras, Estaurase, cayó enfermo de muerte y llamó a los caballeros a fin de que le perdonasen, cosa que hicieron. Como el pueblo tenía a los 3 caballeros por hombres santos, pidieron que el más joven fuera nombrado nuevo rey de Sarras.
Galahad ciñó la corona de oro y durante la misa de coronación y ante el grial y la lanza descendió del cielo una gran multitud de ángeles. Y entonces Sir Galahad se estremeció cuando su carne mortal comenzó a ver grandes cosas espirituales. Veo al descubierto lo que no puede describir lengua ni puede pensar corazón. Contemplo aquí el origen de las grandes audacias y las causas de las proezas. Veo aquí las maravillas de todas las maravillas. En el momento de recibir la unción, alzó las manos al cielo y rogó a Jesucristo le llevase con él en espíritu. Dicho esto, Galahad besó a Perceval y a Bors y pidió que saludaran a Sir Lanzarote, su padre, recordándole lo mudable de este mundo. Se arrodilló ante la mesa y en estado de éxtasis su alma partió con Jesucristo acompañada por coros de ángeles. Luego, una mano que venía del cielo tomó el cáliz y la lanza y se llevó ambas cosas, las cuales desde entonces nunca más fueron vistas. Trátese de la espada o la lanza, ambas tienen como emblema al sol. La lanza de Longinus que hiere el costado del Salvador, haciendo manar de la herida agua y sangre, se afirma como el agente capaz de transformar el mercurio en azufre, el azufre en elixir y el elixir en medicina, recibiendo entonces el nombre de corona de los sabios que ostenta Sir Galahad, ese azufre ardiente y multiplicado, enmascarado bajo el término de piedra filosofal y que es para el adepto lo que la tiara para el papa y la corona para el monarca. Es el emblema mayor de la soberanía y la sabiduría. De esta manera, el fuego exaltado se desprende de su corporeidad, elevándose al rango de perfecto. Al ver que Galahad había entregado su espíritu, Perceval y Bors hicieron gran lamentación. Perceval tomó los hábitos en una ermita cercana y al cabo de un año dejó este mundo. Sir Bors regresó a Camelot, donde contó todo lo sucedido, y esto fue motivo de gran alegría para el rey Arturo, la reina Ginebra y para todos los caballeros. Sucedió más tarde en el tiempo que Lanzarote comenzó a solicitar a su único amor, la reina Ginebra, con la que había mantenido un apasionado romance. Pero en su corazón siempre estaba vivo el recuerdo del grial, y cuando la reina lo requirió, éste se negó. Ofendida la reina lo echó de la corte, y Lanzarote se refugió en una ermita cercana. Tanto la reina Ginebra como Lanzarote vivieron momentos de gran agitación, ya que los caballeros de la corte sospechaban del adulterio y en varias ocasiones trataron de sorprenderles, aunque en realidad el propósito de algunos de ellos no era otro que utilizar esa situación para hacerse con el gobierno de Britania y ver destruida la flor de la caballería. Dos nobles estaban a la cabeza de la traición, Sir Agravain y Sir Mordred. Estos se reunieron junto a otros 12 y en ausencia del rey Arturo quisieron tomar la justicia por su mano, pero Lanzarote los mató a todos, excepto a Mordred, que logró escapar y dar cuenta al rey de lo sucedido. Así fue que el Arturo ordenó que la reina Ginebra fuera a la hoguera, como era costumbre en aquellos tiempos, pero Lanzarote logró rescatarla y la llevó a la gozosa guarda. Este fue el comienzo del fin de la mesa redonda, ya que algunos se unieron a Lanzarote, pero el rey Arturo, acompañado de Sir Gawain, le hizo guerra sitiándolos con un gran ejército durante meses. Aconteció entonces que esta guerra fratricida llegó a oídos del Papa, y éste envió bulas para que Arturo de Inglaterra recibiese a su esposa otra vez y pusiese fin a su disputa con Lanzarote. El rey, por mandato del Papa, perdonó a ambos, pero no Sir Gawain, ya que Lanzarote había matado a sus 2 hermanos y le instó a que se fuese del reino, por lo que éste se refugió en Francia.
Pero Arturo, a instancias de su sobrino Sir Gawain, decidió perseguirle y declararle la guerra, por lo que Arturo nombró a Sir Mordred gobernador de toda Inglaterra con poderes sobre la reina Ginebra. Arturo desembarcó en Francia y sus tropas causaban grandes estragos. Lanzarote envió una dama con un mensaje de paz, pero Gawain convenció al rey para seguir luchando. Así transcurrió medio año y la guerra continuaba. Entretanto, Sir Mordred, como gobernador de toda Inglaterra, no tuvo problemas en falsificar cartas que parecían llegadas desde Francia y en las que se decía que el rey Arturo había muerto, por lo que se coronó como rey en Canterbury, y estando en Winchester, dijo a la reina Ginebra que la tomaría por esposa, por lo que ésta sintió gran pesar, aunque ocultaba su repulsa hacia Mordred con buenos modales. De esta manera, engañándolo, se refugió en secreto en la Torre de Londres. El propio obispo lo excomulgó, pero esto no le importaba al traidor, quien le amenazó de muerte, por lo que el obispo se refugió en una ermita. Recordemos que, tal y como Merlín predijo en su día, Mordred, que representa el resultado de acciones perversas del pasado, sería la causa de la caída del reino. Estando en Francia, Arturo recibió la noticia de la traición y se preparó para resistirle. Entretanto, Mordred se encaminó hacia Dover y allí luchó a fin de detener el desembarco del rey, pero este pudo hacerse con la costa. Gawain resultó gravemente herido y sus últimas palabras fueron escritas en una misiva para Lanzarote, reconociéndole como el más grande caballero y rogándole que defendiera a su rey, y luego murió. Esa noche, Gawain se apareció en sueños a Arturo y le aconsejó que no luchara contra Mordred y esperara a Lanzarote, ya que de otra manera sería muerto. El rey y el traidor concertaron una reunión y Arturo advirtió a sus caballeros que si veía desenvainar una espada, acometieran con fiereza, ya que no se fiaba de Mordred. Sucedió que en la reunión salió una víbora de entre una mata y picó a un caballero en el pie. Este desenvainó la espada para matar a la víbora, pero al instante, y temiendo una traición, sonaron las trompetas y los cuernos en señal de ataque y se desató una lucha encarnizada durante todo el día. Esta alegoría representa la lucha entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, la cual se desata a causa de una serpiente. El campo estaba lleno de muertos, tantos que casi no quedaban caballeros, sino unos pocos en pie, y el rey vio que Mordred estaba solo, y sin tomar en cuenta el consejo de Gawain de que no luchara ese día, y pensando que no encontraría mejor oportunidad para matar a Mordred, tomó una gruesa lanza y corrió hacia el traidor. Este con su espada en mano se enfrentó al rey. Arturo hirió a Mordred con su lanza, y éste, sintiendo ya la muerte, tomó la espada con ambas manos e hirió a Arturo en la cabeza, traspasándole el almete y el cráneo, y luego cayó sin vida. Entretanto, las gentes del lugar se dedicaban al pillaje, despojando a todos los caballeros caídos de sus pertenencias. Malherido, Arturo fue llevado por Sir Lucan y Sir Bedivere a una villa cercana, y aunque en ningún momento dio muestras de dolor, Sir Lucan murió a causa de sus heridas, cosa que admiró el rey. Entonces Arturo dijo a Bedivere: «Mi hora acucia. A toda prisa, por ende, toma Excalibur, mi buena espada, y ve a aquella orilla, y cuando estés allá, te doy cargo que la arrojes al agua y vuelvas y me digas qué has visto». Partió Bedivere, pero al ver el pomo de la espada todo cubierto de piedras preciosas se dijo: «Si arrojo esta espada al agua no vendrá nada bueno, sino daño y perjuicio». Y la escondió bajo un árbol. Volvió donde yacía Arturo y éste le preguntó:
¿Qué has visto? No he visto nada, respondió, sino olas y viento. No has cumplido mi mandato, dijo Arturo. Ve y arrójala. Por segunda vez pensó Bedeber que no era bueno arrojar la espada al agua y nuevamente la escondió. ¿Qué has visto?, preguntó Arturo. Señor, no he visto nada, sino aguas y retroceder de olas. Entonces Arturo le dijo: Ah, caballero traidor, por segunda vez me has mentido. Vuelve ahora, pues siento el frío en mi cuerpo. Partió Sir Bedeber con la espada y, estando a la orilla del lago, la arrojó lo más lejos que pudo, y allí salió un brazo del agua que la asió, la sacudió y blandió 3 veces, y después desapareció con la espada en el agua. Y volvió Sir Bedeber y le contó lo que había visto. Tomó entonces a su rey y lo llevó hasta la playa, donde estaba detenida una barca con 9 doncellas a bordo. Una de esas damas era Morgana, la hermanastra de Arturo y madre de Mordred. Al igual que Kundry queda liberada en la versión de Wolfram von Eschenbach cuando Parsifal mata a Klingsor, Morgana aquí es la encargada de curar las heridas de Arturo, pues este, al haber matado a Mordred, libera a Morgana del pecado de la tentación, transformándole. Apoyaron la cabeza de Arturo sobre el regazo de una de ellas al tiempo que comenzaron a remar, alejándose de la costa. Bedeber en voz alta le preguntaba: ¿qué será ahora de mí si me dejas solo entre mis enemigos? Y con pocas fuerzas el rey le respondió: ten ánimo y haz lo mejor que puedas. Voy al valle de Avalón a sanarme de mi herida. Avalón, esa isla misteriosa, fue el lugar donde se forjó la magnífica espada Excalibur. Allí viven las damas del lago, que saben todos los encantamientos del mundo. Ahora bien, Avalón procede de Avalach, término derivado del irlandés ablach, que significa abundante en manzanos. El término pasaría inadvertido si no tomáramos en consideración la adaptación druídica del mito griego. 9 eran también las Hespérides, hijas de Héspero, que custodiaban el árbol que daba manzanas de oro en el confín del mundo. Es ahí donde el árbol de la vida alimenta con sus frutos a los iniciados y cura también las heridas de Arturo. Fue así que Sir Bedeber vagó toda la noche por una floresta cercana. Por la mañana divisó una ermita y a un monje. Era el antiguo obispo de Canterbury, al que Sir Mordred había hecho huir, el cual estaba tendido sobre una tumba. Bedeber preguntó quién estaba allí enterrado, pues el obispo le rezaba con gran devoción, aunque dijo no saberlo, pero que a medianoche llegaron allí varias damas y le pidieron que lo enterrase. Al punto Sir Bedeber supuso que era el rey Arturo e hizo votos de quedarse en la ermita para rezarle todos los días de su vida, aunque nunca se tuvo la certeza de si era o no el rey. Muchos dicen que sobre la tumba está escrito: Hic iacet sepultus inclitus rex Arturius in insula Avalonia. Aquí yace sepultado el ínclito rey Arturo en la isla de Avalón. La reina Ginebra, al enterarse de la muerte de Arturo, se fue a Almesbury y allí se hizo monja muy virtuosa. En tanto ocurría todo esto, Sir Lanzarote del Lago llegaba a las costas de Dover, donde recibió la noticia de la muerte de Arturo, por lo que hizo gran lamentación. Lanzarote partió entonces en busca de la reina Ginebra. Cuando ésta lo vio entrar, sufrió 3 desmayos y luego dijo a sus compañeras: por este hombre y por mí se ha movido toda esta guerra y han muerto los más nobles caballeros. Dirigiéndose luego a Lanzarote le dijo:
Por tanto te suplico que no vuelvas a mirarme a la cara y te mando que renuncies a mi compañía y ruegues por mí que pueda enmendar mi errada vida. Dulce señora, respondió Lanzarote, el mismo destino que habéis tomado vos, tomaré yo por agradar a Jesús. Partió de allí Lanzarote y cabalgó durante todo el día y al fin halló una ermita, y el que cantaba misa era el obispo de Canterbury. Este y Sir Bedevere reconocieron a Lanzarote, quien rogó al obispo le dejase ser su hermano, y allí sirvió este noble caballero día y noche, con oraciones y ayunos. Entretanto, la hueste que esperaba en Dover fue enviada de vuelta y Sir Bors, Sir Héctor, Sir Blamor y otros buscaron a Lanzarote por toda Inglaterra, hasta que Sir Bors le encontró en la ermita y tomó también los hábitos. Lo mismo sucedió 6 meses después con otros 7 caballeros, y todos buscaron la perfección del espíritu. Lanzarote recibió, después de 6 años, el hábito de capellán. Cierta noche tuvo una visión en la que se le encargaba ir a buscar a la reina Ginebra, que había muerto, para enterrarla junto a su esposo, el rey Arturo. Así ambos descansaron juntos en la ermita. 6 semanas después, Lanzarote enfermó gravemente. Cierto día, el obispo tuvo una visión a medianoche en la cual veía en su propia celda a Lanzarote rodeado de un coro de ángeles que le abrían las puertas del cielo. El obispo alertó a los demás y, dirigiéndose a su celda, hallaron su cuerpo muerto del que emanaba una fragancia dulce como nunca habían percibido, y luego le llevaron a la gozosa guarda donde fue enterrado. Sir Constantino, hijo de Sir Cador de Cornualles, fue elegido como rey de Inglaterra, ya que era muy noble caballero, y Sir Bors, Sir Héctor, Sir Blamor y Sir Bleoberis fueron a Tierra Santa, donde Jesús sufrió su pasión y muerte, pacificando aquellas tierras, y allí murieron un Viernes Santo, por amor de Dios. Toda esta alegoría de supuestos adulterios y secretos amores no encierran más que enseñanzas alquímicas. Recordemos que a Zeus, el padre griego de los dioses, se le adjudican muchos romances y que, al igual que en la leyenda artúrica, representan distintos procesos de asociaciones del mercurio y del azufre, leyendas herméticas que fueron cantadas y transmitidas por los trovadores galeses y picardos. Arturo, figura mítica de una edad dorada, de una edad de oro, dio origen a numerosas obras literarias en las que las cruzadas jugaron un papel relevante, absorbiendo los principales valores de la cultura sufí. La exótica atmósfera del desierto y las descripciones de los ricos y civilizados paraísos de Tierra Santa sedujeron a Europa entera, mientras las conquistas de las más sagradas ciudades en 1099 proyectó hacia las alturas el fervor religioso de príncipes y campesinos. El resurgimiento de la fuerza de la cristiandad y el profundo interés por Tierra Santa alentaron la conciencia religiosa y contribuyeron a inspirar los mitos artúricos del Grial, de una época que, aunque desaparecida, ha de volver, ya que es una constante cíclica. Arturo, el noble rey del Grial, es también el emblema de esa humanidad elegida que ha de reconquistar su nacimiento espiritual. Es el fénix que ha de renacer de sus propias cenizas. Arturo, Ginebra, Lanzarote, Perceval, Galahad y los demás están dentro nuestro. La búsqueda del Grial es una consecuencia, resultado de sucesivas conquistas en las que los cobardes, los timoratos y los indecisos están excluidos. El Grial, esa copa santa y milagrosa que contiene el maná que todo lo cura y alimenta, no ha desaparecido. Sigue latente a la espera de ser nuevamente conquistado por la fuerza del valor y del amor.
que sólo las grandes almas son capaces de dar.